A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Oye, y conversamos de lo difícil que está entender esto de la ley Naim Retamal, porque hay entre medio, hay política, por cierto, hay tensión, y todas estas situaciones a las que se ha enfrentado la fuerza pública son situaciones de suyo tensas, complejas, y por eso queremos dilucidarle un poco a la gente y clarificar en qué estamos, y estamos al teléfono con Leonardo Moreno. Leonardo, muy buenos días, muchas gracias por recibir este llamado. Muy buenos días, muchas gracias por comunicarse conmigo. Leonardo Moreno es director del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. A ver, Leonardo, resumidas cuentas la ley Naim Retamal, ¿de qué se trata? A ver, es una ley cuya finalidad básica es establecer reglas o mayores protecciones a la función policial y de todos los que intervengan en el control de la seguridad pública, ¿no? Si usted me permite un minutito, le puedo enunciar 6 puntos que parecieran que adopta en general esta ley. Uno diría que básicamente lo que hace, después podemos entrar en el detalle, el más vistoso o el más discutido, ¿cierto?, establece una causal de legítima defensa privilegiada para los funcionarios policiales, los funcionarios de gendarmería, en el contexto precisamente del cumplimiento de su función pública. Produce un segundo cambio muy importante para las policías, que tiene que ver con efectos administrativos para el funcionario, o sea, qué es lo que pasa con su carrera, con su remuneración. En tercer lugar, establece un cambio de la situación procesal que tiene quien ejerce legítima defensa, en el caso de un ciudadano ordinario, que sería quedar como imputado. En el caso de los funcionarios policiales se cambia esa situación a la de testigo o víctima. En cuarto lugar, lo que hace es aumentar penalidades en delitos que están contenidos en el Código de Justicia Militar, que se cometan precisamente en contra de estos funcionarios. Y finalmente, delimita de alguna manera la aplicación del delito de apremios ilegítimos. Yo diría que esos son básicamente los puntos más relevantes que toca esta ley. Ya, a ver, para que nos demos cuenta de lo complejo que es el tema, apenas la ley hoy día está en el diario oficial, pero terminó la discusión la semana pasada. Ya el fin de semana un incidente, un funcionario carabinero en San Antonio estaba haciendo un control, las personas trataron de huir del control y en la huida trataron de atropellar al compañero del policía, otro policía. El policía disparó y dio muerte a la persona. Y vino una interpretación de la ministra Carolina Toá que dice, una cosa es que si lo trató de atropellar, bueno, usa su arma. Pero otra cosa es que si las personas iban huyendo, es otro tema y habrá que investigarlo. Ya entramos ahí en lo discrecional, ¿o no? Porque es complejo el tema, yo entiendo que es complejo. ¿Qué pasa ahí? A ver, yo creo que lamentablemente este caso demuestra que la ley no es tan clara o no soluciona todos los problemas que se pretendían solucionar, ¿verdad? Y esto probablemente tiene que ver con la premura legislativa, es decir, estos casos son demasiado complejos para tratar de abordarlos o sacarlos en una cocina política, ¿verdad?, en poco tiempo. A ver, hay dos cosas que son relevantes respecto a estos casos. Primero, si se configura o no la legítima defensa. El texto de la ley es claro, tiene que ser para impedir o repeler una agresión que pueda comprometer gravemente la integridad física o la vida de un funcionario policial o de un tercero. Entonces aquí la discusión, como de alguna manera plantea la ministra, va a estar en determinar efectivamente si aquí lo que se estaba repeliendo con el uso de esta arma era una agresión directa hacia un policía, como sería acometer en contra de él con un vehículo para atropellarlo, o ya estas personas estaban en un proceso de huida y se usa el arma con posterioridad, en que eventualmente podría considerarse por un tribunal que no se configuraría entonces la hipótesis. Y lo segundo que tiene interés en este caso es que la ley se promulga hoy, ¿verdad? Claro. Y los hechos ocurrieron con anterioridad y por lo tanto algunas personas se preguntan si se les aplica o no
esta ley Laín Retamal a estos funcionarios policiales, tanto de Coronel como de San Antonio, cierto, que se vieron involucrados en estas situaciones? Y la respuesta en eso sí es bastante más clara. Y la respuesta es que sí, ¿no? Existe la posibilidad de usar retroactivamente una ley penal, así lo permite el propio Código Penal en su artículo 18, cuando se trata de una ley penal más favorable, ¿no? Claro. Y por lo tanto, en este caso, pese a que no esté promulgada, como el proceso se va a empezar recién a conocer, ¿no?, para determinar si efectivamente hay o no responsabilidad del funcionario policial, si se van a aplicar las reglas entonces de la ley Laín Retamal para resolver el caso. Sí, les cuento al abogado y a las personas que nos están escuchando en este momento, la Fiscalía Centro Norte ha emitido un Twitter donde dice que OS9 Carabineros y un equipo de fiscales de la Fiscalía Centro Norte ya lograron la detención de 2 imputados implicados en el homicidio del carabinero Daniel Palma. Dice el tuit en desarrollo. 2 detenidos ya imputados implicados en el homicidio del carabinero Daniel Palma. Esto es un paréntesis por la información, por la oportunidad de la información. Ahora, abogado, la asimetría de información que tiene el carabinero en la calle con lo que nosotros tenemos a posteriori es bastante alta, porque, no sé, a mí me tocó, viajé el fin de semana, claro, había unos carabineros en un control rutinario de tránsito, pero estaban sin chaleco antibalas, por lo que yo vi, sin casco, eran 2 carabineros normales. Entonces, cuando se enfrentan ellos al problema, es distinto, como se dice en el fútbol, con el diario el lunes, porque uno ya tiene toda la información y no está en el momento más álgido, la tensión, la adrenalina, estamos viendo el modo operandi de los delincuentes, que son despiadados y bastante audaces. Entonces, va a ser difícil si en cada caso vamos a tener que dilucidar si estaba dentro de la ley o no estaba dentro de la ley el accionar del carabinero, ¿no? Sí, claro, bueno, es que estas cosas son, lamentablemente, en ese sentido, son siempre casuísticas, va a depender de las circunstancias de hecho del caso, pero pone claramente en una posición privilegiada al carabinero porque de alguna manera invierte la carga de la prueba, es decir, se presume que el uso del arma fue racional y quien impute que eso no es así tendrá que demostrarlo. Entonces, de alguna manera lo pone dentro de la lógica de un proceso penal, ¿verdad?, en una posición más privilegiada, porque no va a tener que él directamente justificar y acreditar que el uso de su arma de fuego fue el adecuado y racional, sino que eso se va a presumir legalmente. Pero de nuevo, presumir legalmente no significa que no admita prueba en contrario. Por lo tanto, efectivamente, la investigación del Ministerio Público podría demostrar lo contrario. Claro, y por eso quizás es tan importante el uso de cámaras permanentemente por carabineros, porque ayuda no son definitivas, pero ayudan. Yo creo que usted da en el clavo, porque parte importante entonces, como usted lo mismo en su ejemplo y lo que acaba de decir, va a depender de la información con la que se cuente. Y si usted se fija, una de las cosas que no se aprobó fue que efectivamente los funcionarios policiales utilizaran siempre cámaras, ¿no? Se va a insistir por el gobierno en el proyecto que regula el uso de la fuerza, pero a mí me parece indispensable, es decir, para evitar que se generen debates o para clarificar o ayudar al juez a tomar una decisión, es evidente que lo mejor que puede ocurrir es que un funcionario, cada vez que intervenga en uno de estos procedimientos, porte una cámara que permita tener una panorámica, ¿verdad?, de lo que él está viendo y de lo que él está enfrentando, y por lo tanto la posibilidad de ver ahí si es que lo están acometiendo, atacando, o él está repeliendo una agresión, o está impidiendo la agresión en contra de otro compañero de labores, por ejemplo, va a ser algo más fácil de visualizar. Claro, y es un estándar como internacional, ¿ah? Sí, y no es caro tampoco, ¿ah? No, yo creo que esto... Ahora, esto también nos sirve para decir algo. Yo sé que el tema ha sido muy complejo, la situación de Carabineros es difícil, pero fíjese usted que todas estas cosas se han discutido en el pasado, el uso de cámaras, la necesidad de cambiar los protocolos de actuación de la policía, porque ya no estamos frente a la misma criminalidad que enfrentábamos hace 20 años. Entonces hay un conjunto de cuestiones que, si no cambian, esta ley no va a ser suficiente, porque esta ley, permítame decirlo de manera un poco brutal, pero opera cuando el delito ya se cometió, ¿no? O cuando ya se produjo la muerte, o cuando ya el carabinero fue agredido o incluso asesinado, ¿verdad?
Y lo que queremos es evitar este tipo de situaciones. Y para evitar este tipo de situaciones tenemos que ir mucho más allá de lo que regula esta ley. Es cómo vamos a hacer efectivamente una reforma Carabineros, cómo se van a modificar los protocolos para actualizarlos a la situación, como usted decía, de la criminalidad, que es muy distinta hoy en día. Cómo se van a hacer los protocolos para los controles de tránsito, para concurrir o no a determinados llamados por denuncia. Es decir, todo eso es lo que tiene que cambiar, básicamente. Y lo que uno ve es que todavía eso no cambia o no lo hace sustantivamente. Oiga, bueno, aquí empiezan a tomarse una serie de medidas, obviamente, como dice usted, en un ambiente bien crispado, de bastante tensión, muy cargado políticamente. Y hay una idea de los fiscales de la región metropolitana de pedir la prisión preventiva para todos los extranjeros que sean detenidos y que no cuenten con cédula de identidad. Eso no está en la ley actualmente. ¿Qué opina usted de esta idea? A mí me parece que va a ser difícil, de que ellos pueden pedir la prisión preventiva. Bueno, es un hecho, es una facultad que tiene el Ministerio Público, pero la prisión preventiva, como es una medida cautelar, en el fondo vamos a asegurar a la persona que es imputada, normalmente exige o casos graves o acreditación de ciertos presupuestos, entre ellos la posibilidad de que la persona se fugue, y además tiene un problema adicional, que es que aunque se concedieran esas prisiones preventivas, probablemente el sistema penitenciario chileno colapsaría, porque no tiene la capacidad para tener encerrados a este número de personas. Claro, porque son un número indeterminable hoy por hoy. Porque bueno, es que ahí volvemos a lo que decíamos. Claro. ¿Cuál es el problema? El problema es que un extranjero indocumentado comete un delito, sin duda lo es, pero el problema más serio es qué control tenemos sobre la migración, que es una cosa distinta. Claro, exactamente. Abogado, ¿y el estado de excepción le parece pertinente o le parece un exceso? Porque hay opiniones de distintas políticas, incluso transversales, algunos de gobierno que están a favor de esto y de oposición, pero también hay quienes dicen que es un exceso, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? A ver, mi opinión personal es que sería un exceso, ¿no? O sea, es un tema que en algún momento se puede discutir, pero el Estado de Derecho debe ser capaz de resolver los problemas que enfrenta la sociedad, ¿cierto? Utilizando, por decirlo de alguna manera, el instrumental o las reglas generales. Es decir, tenemos que primero mejorar la persecución penal, hacerla más eficiente, mejorar los protocolos de trabajo de Carabineros, y luego, si eso fuera insuficiente, eventualmente discutir un estado de excepción constitucional. Pero de nuevo, de un día para otro decretar un estado de excepción constitucional puede significar básicamente una cosa más bien simbólica, es decir, que suena como una medida muy potente, muy efectiva, que puede incluso tener transversal apoyo, como dice usted. El tema es cuántos resultados concretos produce esto. Y yo creo que este otro tema que tenemos en Chile, que es que, como le decía, muchas de estas cosas han pasado, no pasaron tantos atentados contra Carabineros en tan poco tiempo, pero no es algo que no sea habitual, y la pregunta es por qué no habíamos hecho estos cambios con anterioridad, que muchos de los cuales, si usted se da cuenta, tienen que ver con cuestiones más bien administrativas, o sea, cambios de protocolos, cambios de determinación de uso de la fuerza, qué elementos para repeler una agresión, quiénes pueden utilizarlo, qué capacitación tienen que tener. Es decir, estas cosas son, le insisto, bastante más complejas que solo autorizar una legítima defensa. Sí, además el otro tema que ha surgido a partir del asesinato del carabinero Palma, pero también con la carabinera Olivares, es el tema de que es gente que está prófugo de la justicia por diversas razones, que están en la calle, no están en la cárcel. Se calcularon que eran 30.000 más o menos los prófugos. ¿Ese es un tema recurrente en Chile o es más bien reciente, abogado? No, yo creo que es un tema más o menos recurrente, y de nuevo el problema es que habitualmente cuando ocurre algún delito de gravedad donde se ve involucrado alguno de estos sujetos, vuelve a surgir, pero no se toman políticas públicas permanentes destinadas, por ejemplo, a la búsqueda, ¿cierto?, y recaptura de estas personas fugadas para los efectos de que cumplan sus condenas. Entonces, muchas de las cosas que creemos que se van a solucionar dependen de hacer más eficaz el sistema de persecución penal, ¿no?, de hacerlo más eficiente, y eso significa cambios en la forma de trabajar, ¿no?, y esos cambios probablemente demoran un tiempo más que la simple dictación de una ley.
Abogado, muchas gracias por este contacto, que tenga un excelente día. Muchísimas gracias, pues. Hasta luego. Hasta luego. Era el abogado Leonardo Moreno, director del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho Universidad Alberto Hurtado.